Abran sus Biblias en Salmos 72:6 y Oseas 6:3. Vámonos al Antiguo Testamento. Continuemos con la serie Los nombres y los símbolos del Espíritu Santo. En esta mañana le puse por nombre la lluvia y el Espíritu Santo. Vamos a ver qué nos dice Salmos 72, versículo 6. Dice: descenderá como la lluvia sobre la hierba cortada, como el rocío que destila sobre la tierra. Aquí, hermanos, el rey David está hablando acerca de Salomón, su hijo, pero simbolizando a nuestro Señor Jesucristo. O sea que nuestro Señor Jesucristo iba a ser esa lluvia que iba a descender sobre este mundo, sobre la hierba cortada, como un rocío que destila sobre toda la tierra. Oseas capítulo 6, versículo 3 dice: y conoceremos y proseguiremos en conocer a Jehová, como el alba está dispuesta a su salida, y vendrá a nosotros como la lluvia tardía y temprana a la tierra. Estas dos metáforas, hermanos, nos hablan del Espíritu Santo y la lluvia. Vamos a aprender aquí dos puntos importantes. El primero es este. Hay que pensar esto. Vamos a pensar en el mundo, la tierra, donde vivimos, en esta casa que nos dio Dios temporalmente para vivir. Y pensemos que para que haya frutos, para que haya vida en este mundo, necesitamos la lluvia. ¿Pueden imaginarse este mundo sin lluvia? Desaparece el mundo. Nos moriríamos todos, se acabaría la vegetación, nos moriríamos todos. En Primera de Reyes, capítulo 17, para que no vayan, del versículo 1 al 7, nos habla que el profeta Elías fue hacia el rey Acab, que era un rey muy malo, y le anuncia que Dios iba a mandar una sequía, o sea que iba a dejar de llover. Imagínense cómo se puso el rey cuando escuchó que Dios iba a cortar la lluvia. Elías, para sobrevivir, Dios le dijo que se fuera a un arroyo. Entonces, imagínense, un día sin llover, una semana sin llover, un mes sin llover, un año sin llover. Imagínense, hermanos. Los ríos empezaron a secar, los plantíos se secaron, los árboles que daban fruta se secaron, el ganado se empezó a morir, todo se empezó a morir. Y a Elías lo alimentaban 2 cuervos, ¿cómo ven? El milagro. Y entonces el arroyito de donde él tomaba agua se secó también. Después Elías estuvo orándole al Señor. Y en el versículo 18 de Primera de Reyes, del versículo 41 al 46, nos dice que Elías anuncia que Dios va a mandar otra vez la lluvia. ¿Qué pasó después que empezó a caer la lluvia a la tierra? ¿Qué empezó a producir? Frutos. La tierra comenzó a dar sus frutos, los árboles comenzaron a dar sus frutos y todo volvió a renacer, hermano. Si no hay lluvia, hermanos, es muerte todo. Nos moriríamos, porque sin el agua que trae esa lluvia no podemos subsistir. De igual forma, hermanos, como la tierra solamente puede dar fruto y conservar la vida cuando recibe la lluvia, también solo puede revivir espiritualmente una persona y dar un fruto espiritual y conservar una vida espiritual poderosa cuando recibimos la lluvia del Espíritu Santo, hermanos.
Esto es importantísimo que lo aprendemos, hermanos, porque sin Espíritu Santo dentro de nosotros no hay vida. Es como el mundo sin la lluvia. Santiago 5:7, para que vayan, por favor. Ahí también nos habla sobre este punto de la lluvia. En este punto, hermanos, se simboliza al Espíritu Santo con la lluvia que riega la tierra, pero la simboliza de una manera más compleja. El punto número 1. Santiago 5:7 dice: por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la lluvia tardía. Aparte en ese versículo, hermanos, y en sus casas léanlo otra vez. Miren, hermanos, vamos a explicar este versículo más a fondo. En Palestina, hermanos, los campesinos esperaban la lluvia 2 veces por año en la temporada agrícola. La primera lluvia caía a fines del otoño, ya acercándose el invierno, y ellos le llamaban a esa lluvia la lluvia temprana. Entonces, cuando llegaba esa lluvia, los campesinos se apresuraban a sembrar el trigo o la cebada. Entonces, la tierra absorbía esa lluvia y las semillas empezaban a germinar. O sea, le salía una raíz por ahí, otra raíz por ahí. Y apenas estaba germinando cuando llegaba el invierno. Entonces, durante todo el invierno, las semillas que apenas empezaron a germinar, apenas si se podían sostener con vida. O sea, estaban que sí vivo, que no vivo. Pero cuando llegaba la primavera, todavía estaban vivas. Y cuando llegaba la primavera, venía la lluvia tardía. Los campesinos le llamaban la lluvia tardía. Del suroeste soplaban los vientos calientes que traían la lluvia tardía y empezaba a llover. Cuando las semillas que apenas acaban de germinar el otoño pasado y que se mantuvieron con vida en el invierno, hermanos, cuando recibían el agua, no hombre, haz de cuenta uno cuando se agarra en el sol corriendo 5 millas y luego te dan un vaso de agua. Así recibían y empezaban a crecer rapidísimamente y se daban unas cosechas extraordinarias. Entonces por eso se le llamaba la lluvia temprana y la lluvia tardía, y aquí Santiago nos hace referencia sobre estas 2 lluvias. Miren, hermanos, bíblicamente Jesucristo vino y sembró la semilla del evangelio. Eso lo podemos ver en los 4 evangelios: en Mateo, en Marcos, en Lucas y en Juan. Cuando Jesucristo siembra la semilla dentro de ti, bíblicamente se le conoce como la lluvia temprana. O sea, siembra la semilla y la semillita empieza a crecer. Empieza a crecer. Y es un proceso en todos los cristianos. Bueno, hay excepciones, pero es un proceso en la mayoría de los cristianos para que esa semillita que empiece a crecer, a que realmente el Espíritu de Cristo, el Espíritu de Dios sea una realidad en tu vida y tengas la plenitud del Espíritu Santo. O sea, es un proceso. En la mayoría de la gente no se da de un día para otro. Es un proceso. En Hechos 2 nos habla del día del Pentecostés, cuando Jesucristo, 10 días después de haber ascendido al cielo y estar sentado a la derecha del Padre, había 120 creyentes, 120 discípulos que habían recibido la semilla del evangelio. Pero la semilla apenas estaba germinando.
Cuando ellos estaban reunidos en Jerusalén, dice Hechos 2, que hubo un sonido tremendo procedente del cielo y un viento recio que llenó la casa en donde ellos estaban reunidos. Y lenguas repartidas como de fuego se colocaron sobre cada uno de ellos y todos ellos fueron llenos del Espíritu Santo. Ese, hermanos, fue el gran comienzo de, ¿qué creen? De la iglesia de Jesucristo. Ese día fue cuando comenzó la iglesia. Y hay varias personas que dicen que es exactamente en el momento que comienza el Nuevo Testamento. Si seguimos yendo para adelante de Hechos 2, vamos a ver que en el capítulo que sigue, Pedro ve a un cojo de nacimiento. Milagrosamente, hermanos, lo levanta y el cojo vuelve a caminar. ¿Cómo lo hizo Pedro, hermanos? Con la fe de Dios, con el Espíritu Santo dentro de él y la plenitud que tenía. Posteriormente, vámonos más para adelante. En Hechos 8 nos habla sobre una predicación grandiosa del Evangelio en Samaria, hermanos, a los samaritanos. Y hubo unas conversiones tremendas, hubo unos milagros tremendos, y luego llegaron los apóstoles y les impusieron las manos y recibieron el Espíritu Santo. ¿Qué estaba pasando, hermanos? Que la lluvia tardía empezaba a llegar. O sea, se sembró la semilla y la gente empezaba a vivir la plenitud del Espíritu Santo. También en Hechos 10 nos enseña que el apóstol Pedro fue a la casa de un tal Cornelio, que no era un judío, era un gentil. Y ellos también reciben el Espíritu Santo, hermanos. Entonces vemos, hermanos, que en los primeros 300 años de la iglesia, toda la gente empezó a recibir la palabra, empezó a recibir la historia de Cristo, la profecía, empezó a recibir el Evangelio. Entonces todos lo empezaron a recibir en su corazón, hermanos. Por 300 años, así fue, y se calcula que más del 50% de la población de Jerusalén eran cristianos ya. Pero, ¿qué creen que pasó, hermanos? En ese entonces gobernaba la tierra Roma, los romanos. Y los romanos castigaban muy fuertemente a quien se convertía en cristiano. ¿Sabe qué les hacían, hermanos? Los echaban a los leones. Y los mataban. Hay unas historias tremendas. Hay una de una niña de 12 años. Ella era cristiana y sus padres eran cristianos. Los soldados de los romanos los agarran y los mandan al Coliseo romano. En el Coliseo romano los aventaban al centro de la arena y abrían las jaulas de los leones. Los leones los devoraban y todo el Coliseo estaba lleno de gente riéndose, porque esa era la diversión del día, ver cómo los leones se comían a los cristianos. Y esta niña estaba aterrorizada y al principio a su papá, que lo avientan a la arena. Y ella, no, papá. Y su papá, hija, sé fuerte y valiente. No vayas a negar a Jesús, le dice. No lo niegues, hija. Esto va a ser un momento, un abrir y cerrar de ojos. Lo mandan a la arena, salen los leones y lo despedazan vivo enfrente de los ojos de la niña. Posteriormente agarran a la mamá y la niña, no, mamá. La niña le dice lo mismo. No niegues a Jesús, hija. Esto solamente va a ser un momentito y estaremos con él. Nuevamente la mandan al centro de la arena, llegan los leones, la despedazan a la madre. ¿Y ahora quién creen que seguía? La niña de 12 años. Sin compasión, los romanos la agarran y la avientan al centro. Ella dice, Jesús, estoy contigo. Cerró sus ojos y fue devorada por los leones. En el año 329, el emperador romano
Constantino pensó, dijo, si sigo echando a los cristianos a los leones, nos vamos a quedar sin habitantes aquí en Jerusalén, ¿verdad? Porque a estos no les importa que se los coman los leones, que los quememos. A ellos no les importa, ellos declaran a Jesucristo como su Señor y Salvador y nunca lo van a negar. Entonces él dijo, pues el poder solamente lo vamos a tener Roma cuando nos apoderemos de la iglesia. Y hace un decreto. La iglesia pasa a ser propiedad del Imperio Romano. ¿Cómo ven, hermanos? ¿Qué pasó? Todas las personas que evangelizaban, que profetizaban, que estaban ahí al servicio del Señor, huyeron todos, los que pudieron. Y los que se quedaron, los romanos les dicen, ¿saben qué? Cierren las escrituras. Aquí yo nada más soy el único que la puede abrir. Todos los demás sentaditos. Y yo les voy a decir lo que aquí dice. ¿Qué pasó, hermanos? Que 300 años después, en el año 600, prácticamente el Espíritu Santo desapareció. El espíritu de los creyentes fue muerto. Y del año 600 en adelante, hermanos, se entró en lo que se le llama el oscurantismo, que es la época más tenebrosa de la Biblia, de la iglesia, donde el imperio de los romanos cerró la Biblia y ya no le importó más la Biblia. Y ellos empezaron a enseñar lo que ellos creían que tenían que enseñar. ¿Y qué pasó? Que se empezó a volver una iglesia ritualista. Y fue un duro invierno para la fe, hermanos, porque fue la era más tenebrosa de la iglesia, en que empezaron a poner imágenes, empezaron a hacer santos con la misma jerarquía de Jesucristo a los hombres. Empezaban a adorar al jerarca de la iglesia romana. Esto, hermanos, duró por siglos, pero gracias a Dios llegó la época de la Reforma en el siglo XVI. Y el Espíritu Santo, hermanos, en esa lluvia tardía, levantó grandes hombres como Martín Lutero y otros reformadores que enfrentaron al Imperio Romano, enfrentaron a la iglesia romana. ¿Y saben qué le pasó a la mayoría de ellos? Los quemaron vivos. Y ellos dijeron, la Biblia es para todo el mundo. Pero la iglesia romana decía, no, la Biblia solamente es para nosotros, no es para la gente. Estos grandes hombres, hermanos, inspirados por el Espíritu Santo, empezaron a traducir la Biblia al lenguaje de nosotros, al español, al alemán, al inglés. Y muchos de ellos en su intento, hermanos, murieron. Pero gracias a ello, hermanos, con el paso de los años, ¿qué creen que pasó? El Espíritu Santo volvió a renacer en el mundo, hermano. Y aproximadamente en el año 1900 en adelante, las Biblias empezaron a irse por todo el mundo. Y empezaron la gente a leer la Biblia en tu idioma. Entonces, hermanos, el Espíritu Santo volvió a renacer. La semillita que había en la gente, llegó la lluvia tardía del Espíritu Santo y la gente comenzó a recibirlo y entrar en la plenitud del Espíritu Santo. Vamos al punto 3, hermanos. Ya ahorita comprendimos que la lluvia temprana es cuando recibes la palabra y te conviertes. Está. Y luego, la lluvia tardía es cuando el Espíritu Santo empieza a ser una realidad en tu vida. Pero para que esto suceda, hermanos, necesitamos la fe de Dios. Vamos a hablar de esto ahorita en este punto 3. Vamos a Marcos 11, versículo 22. Vamos a ver qué nos dice el Evangelio de Marcos.
Marcos 11, versículos 22 al 24 dice: respondiendo Jesús les dijo: tened fe en Dios. Esto literalmente quiere decir: posean la fe de Dios. Luego el versículo 23 dice: porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte: quítate y échate al mar, y no dudare en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Miren, hermanos, esto es algo que se practicó desde los primeros grandes hombres de la Biblia, cuando Dios le dice a Abraham: ¿tú no tienes descendencia? Voltea al cielo, cuenta las estrellas. Si hay alguien que puede contarlas, así será tu descendencia. ¿Saben qué hacía Abraham? Se ponía a contarlas y agarraba, hacía un holocausto y le daba gracias a Dios. O sea que para él eso ya estaba. Y era un hecho, su fe era grande, por eso él es el padre de la fe. Él es el padre de la fe. Entonces, hermanos, esto solamente se puede lograr por medio de la fe divina, no de la fe humana, de la fe divina, que es la fe que Dios pone en el corazón de todas las personas que lo quieren recibir. Por ejemplo, hermanos, si oramos por un enfermo, con la fe de Dios, no con tu fe, con la fe de Dios, va a suceder un milagro. Pero no siempre el enfermo va a sanar. Hace poco platiqué una historia aquí, al principio de la reunión, que era sobre el pastor Prince. El pastor Prince era un pastor norteamericano que hace muchos años hacía grandes milagros en sus campañas evangelísticas. Y una ocasión al pastor Prince, una señora le lleva a su hijita que no podía caminar. Entonces el pastor Prince empieza a orar con la niña para que volviera a caminar, y el pastor Prince tenía la fe de Dios. Entonces, cuando empezaba a orar por la niña y le ponía las manos en su frente, él sentía que la fe se le iba. Decía: ay, ¿qué está pasando? Y soltaba a la niña. Dice: no, yo creo que tengo que poner mis manos en las piernas porque es lo que le está fallando. Y puso su mano en las piernas y empezó a orar, y sentía que la fe se le salía y que quita. Dice: algo aquí está mal. Y luego el Espíritu Santo le habla y le dice: habla con la señora. Y le pregunta a la mamá: oiga, yo no sé qué está pasando. Siempre que estoy orando por su hija, la fe de Dios se me va. ¿Usted está haciendo algo malo? Y ella se pone a llorar y le dice: es que yo hace mucho que no voy a una iglesia, y hace mucho que no estoy en la palabra del Señor, y estoy viendo unos curanderos para mi hija. Y el pastor Prince dice: esa es la razón. Por eso no se cura tu hija, porque a Dios le interesa más tu alma que la sanidad física de tu hija. En eso la mujer cae arrodillada, empieza a llorar, a gritar, a pedirle perdón a Dios, un arrepentimiento sincero. El Espíritu Santo vio que fue sincero. ¿Y qué creen? En eso el pastor Prince sintió que la fe le regresaba, y que pone las manos sobre la niña y que separa a la niña, hermanos. ¿Qué es lo que pasa, hermanos? Que la sanidad depende de la autoridad de Dios y de la voluntad de Dios. Y a veces Dios no desea en un momento dado que esa persona se sane. ¿Por qué? Porque esa persona no se ha entregado al 100% a Dios, hermano. Y a Dios le interesa más tu alma que cualquier otra
cosa. Punto 4 y último. Una pregunta. ¿Qué deberíamos de hacer para recibir la fe de Dios? Para que la lluvia tardía del Espíritu Santo sea una realidad en nuestra vida. Respuesta 1. Primero, hermanos, debemos de habernos arrepentido. Pero debemos de habernos arrepentido de todas nuestras desobediencias a la palabra de Dios, de todas nuestra rebelión contra la voluntad de Dios. Vamos a ponernos a pensar, ¿qué estamos haciendo hoy en día que va en contra de la palabra de Dios? ¿Qué haces hoy en día que se va en contra de la palabra? Eso es algo para que reflexionemos, hermano. Estamos haciendo algo en este momento que va en contra de la palabra del Señor. Tenemos que echarnos para atrás, parar y hacer lo que dice Dios. A las jóvenes, ¿qué les dice? Honrarás a tu padre y a tu madre. Ay, pero yo no lo veo así. ¿Ves? Estás rebelándote contra la palabra de Dios. Entonces en ese momento tienes que parar, arrepentirte y honrar a tu padre y a tu madre. Todas las cosas que hacemos, hermanos, ¿qué estoy haciendo? Cuando hablo con el lenguaje del Señor o hablo como carretonero. No, yo creo esto ofende al Señor. Tienes que parar en un momento, arrepentirte y ya no hacerlo. Uno dice, ching, qué difícil esto, pero esto es, hermanos, para que empezamos a recibir la plenitud del Espíritu Santo. Son unos pasos esenciales, son pasos básicos. Y al principio es bien difícil porque es una lucha espiritual entre el espíritu contra la carne. Es una lucha bien fuerte, hermanos. Hay que ser compartidos con los hijos. Y hay un plato para comer y tú estás que ya vas a comer, pero dices, ay, mi hijo, no, que se lo coma mi hijo. Fíjense, ayer estuvimos en los fireworks. Me acuerdo que la señora que lo organizó, lo que dijo, aquí fórmense los ancianos. Fíjense, primero los ancianos, luego los demás. Y luego comentó algo que me llamó mucho la atención. Dice, por favor, sírvanse una pieza de cada cosa hasta que ustedes se cercioren que todo el mundo se sirvió, porque éramos como 200. Ya que se cercioren que todo el mundo se sirvió, entonces ya digan, no, pues ya todos alcanzaron, entonces regresen por más. Yo dije, eso, hermanos, es de cristianos. Hasta que ver que todo el mundo alcanzó, entonces ya voy por más. Entonces eso, hermanos, es algo que espiritualmente empiezas a renacer en otra persona. Punto 2, hermanos, debemos de dar nuestras vidas a Dios por completo, no quedarnos con nada para nosotros. Esto quiere decir que no sea lo que tú quieres, que no sea lo que yo quiero, sino que sea lo que Dios quiere. Por ejemplo, tú puedes hasta decir, yo quiero esa casa y voy a orar para que me dé esa casa. ¿Y qué pasa si Dios no te quiere dar esa casa? Y tú, no, pero me la tiene que dar. En su palabra dice que aquí dice que si tengo fe se moverá una montaña. Pero quizá Dios te quiere dar algo más importante que esa casa. O no es el momento para que te dé esa casa. Entonces no es lo que tú quieres y a la hora que tú quieres. Miren, hermanos, aquí hace unas semanas atrás vino una persona que se convirtió aquí. Con una sola predicación se convirtió, hermano. Y esa persona ahorita está muy lejos de aquí. Pero me acabo de enterar que su conversión fue real y en el lugar en donde está ya está recibiendo instrucción bíblica, hermanos. Y Dios trajo a esa persona desde muy lejos aquí para que se convirtiera. Le dio la oportunidad de venir aquí para que se convirtiera. Y ahorita está empezando a renacer su vida
pagando las consecuencias de lo que hizo en el pasado, pero ya con Cristo en su corazón, hermano, ya con el Espíritu Santo renaciendo. Entonces, hermanos, no es lo que nosotros queramos, es lo que Dios quiere, y es a la hora que Dios quiere. Hay personas que dicen, yo le oro al Señor, le oro, y no pasa nada. La Biblia dice, ¿por qué? Porque pedís mal. No, pero lo que pido está bien. Sí, pero acuérdense que Dios ve el futuro. Entonces Dios sabe qué es lo que te conviene. Es lo que te conviene. Uno puede decir, ay, yo me quería casar con ese hombre, pero Dios veía que ese hombre no te convenía y Dios te lo quitó. Yo me quería casar con esa mujer, pero ve Dios que esa mujer no te convenía y Dios te la quitó. Ay, pero yo la amaba y tanto trabajo que me costó conquistarla y le regalé unos anillos de oro y todo. Pues Dios veía que no te convenía, pero yo le oré por ese empleo y Dios no me lo ha dado. ¿Por qué? Porque Dios ve el futuro y Dios sabe qué es lo que te conviene. Yo tengo este mal en el cuerpo que le oro que me lo quite, pero no me lo quita, porque Dios sabe a qué horas te lo va a quitar. ¿Cuándo te lo va a quitar, hermanos? ¿Cuándo se te va a hacer eso? Cuando estés completamente arrepentido de no seguir sus instrucciones, porque sus instrucciones, hermanos, son la clave de esta vida, y que no sea lo que nosotros queramos, hermanos. Yo tengo años, hermanos, pero más de 10 años a Dios pidiéndole una casa, porque no tengo casa. ¿Y qué creen? No me contesta. ¿Por qué no me contesta? Digo, es que le estoy orando así, pero quizás tiene que ser así. No, es que quizás me tengo que hincar, no es que quizás, ¿cómo? ¿Me tengo que subir a la azotea? ¿Cómo no? Lo que pasa es que no es el tiempo. ¿Me la va a dar? No sé, a lo mejor hasta me va a dar una mejor de la que le estoy pidiendo. O a lo mejor nunca me va a dar nada porque quiere que ande como peregrino. Yo qué sé, Él sabe. Pero ¿qué pasa? Tengo que acatar su voluntad con alegría. Y yo estoy alegre de que no tengo casa. Qué loco suena, ¿verdad? Todos dicen, hombres, ya no va a venir a esta iglesia, este pastor está retocado, está re loco. ¿Cómo va a estar alegre de no tener casa? Pues sí, estoy alegre, ¿por qué? Porque es la voluntad de Dios. Él sabrá cuándo me la da, y Él sabrá si me la da o si no me la da. Así de fácil, hermanos. Tercer punto, debemos de tener paciencia. ¿Quién de aquí es paciente? Tenemos que ser pacientes, hermanos. Tenemos que ser pacientes. ¿Para qué? Para recibir las bendiciones del Señor. ¿Saben por qué pasan, o saben por qué pasamos el 95% de los problemas que tenemos? Porque no somos pacientes para Dios. Para cualquier decisión, consúltaselo a Dios y espérate que Dios te conteste o que Dios te lo dé. Pero no. Yo voy a hacer eso. Y no se lo consultas a Dios y por tus pantalones lo haces. Yo me voy a casar con ese y por tus pantalones lo haces. Yo voy a andar a esa muchacha que está muy bonita, me lo va a hacer mi novia, pero no se lo consultas a Dios y te la haces tu novio. A ese muchacho que se ve bien galán con su copete, me lo va a hacer lo que mi novio, pero no se lo consultas a Dios. No sigues a Dios. ¿Y qué pasa? Luego vienen las consecuencias. Y tu Señor, pero pues si se veía bien cristiano, iba a la iglesia y todo. No sigues las reglas. Y si no sigues lo que está escrito, hermanos, nunca vas a ver bendición. Vas a vivir y dices, bueno, yo no sé por qué tantos problemas en mi casa, con mis hijos hay problemas, ya están en pandillas, ya están en drogas, con el esposo, con la esposa tengo el matrimonio mal, todo está mal, nadie se convierte, todo está en tinieblas. ¿Por qué? Porque no tenemos paciencia. Dios te va a dar lo que tú necesitas, pero cuando Él lo decida, y te va a dar a quien tú necesitas o lo que tú necesitas. Y eso es algo, hermanos, que va en contra de la mente humana. Eso va en contra de la mente humana. Entonces, hermanos, si no tienes casa, órale al Señor, pero no tomes las decisiones por ti mismo hasta que Él te conteste. Si aún no te has casado, estás soltera, espera al Señor y te va a dar el hombre que tú necesitas y a la hora
es tu hora. Cualquier cosa que hagamos, hermanos, tenemos que esperar a que el Señor nos dé la bendición, y esto va a venir acompañado, hermanos, con la lluvia tardía del Espíritu Santo a través de la fe de Dios, hermanos. Pongámonos de pie. Vamos a orarle al Señor, hermanos. Padre nuestro, tú que estás en el cielo, tú que eres bueno y santo, alabado y glorificado seas, Padre celestial. Señor, aquí estamos, Señor. Muchos de aquí está en el corazón el Evangelio ya se han convertido. Muchos quizás que me están viendo en el internet ya recibieron la palabra de Jesucristo, ya recibieron la lluvia temprana. La palabra empieza a germinar dentro de su corazón, pero vendrá un periodo invernal. Vendrán pruebas en las que las personas nos tendremos que arrepentir de la desobediencia a la palabra de Dios y rebelarnos contra su voluntad. Segundo, eso que empieza a germinar en nuestro corazón nos empezará a dar el entendimiento que debemos de entregarle nuestra vida a Dios por completo. Ya no eres tú, sino es Cristo quien gobierna. Ya no es tu pensamiento quien gobierna, sino es el Espíritu Santo quien gobierna. Ya no es el príncipe del aire de este mundo con pensamientos cambiantes los que gobiernan tu vida, sino el Espíritu Santo con pensamientos y mandamientos permanentes para que haya luz. Y empezaremos a comprender que acatar la voluntad del Señor es la alegría y lo que nos hace bien para nuestro espíritu, para nuestra alma. Y tercero, Padre Santísimo, te pedimos que nos ayudes a tener paciencia, Señor, a tener paciencia para recibir tus bendiciones, Señor, porque tú sabes lo que nos conviene, Señor. Tu palabra es la clave para la vida, es el secreto para la paz, es el secreto para la felicidad, es el secreto de dejar atrás las tinieblas y entrar a tu luz maravillosa. Es el secreto de dejar atrás la maldición en el que la gente sin Cristo vive y empezar a tener la bendición de la gente que tiene el Espíritu de Cristo. Y esta paciencia nos traerá la lluvia tardía del Espíritu Santo. Y esto solamente va a ser a través de la fe de Dios. Esa fe que tenemos que fortalecer, dándole la bienvenida al Espíritu Santo en cada mañana y poniéndonos a su mando. Somos socios, pero Él tiene el 51% de las acciones. Él es quien manda y yo lo obedezco. Entonces ya no va a ser mi voluntad, sino será la voluntad de Dios. Ya no van a ser mis tiempos, sino serán los tiempos de Dios. Ya no van a ser mis pensamientos, sino serán los pensamientos de Dios. Y ya no voy a tomar mi propio camino, sino voy a tomar ese bello camino donde habrá pastos verdes, donde habrá aguas tranquilas y donde la luz del Espíritu Santo me llevará a través de esa maravillosa lluvia tardía del Espíritu Santo. Le agradecemos la enseñanza de esta mañana en el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.